La importancia de prevenir la sarcopenia, que es justamente la pérdida de masa muscular. Estar fuertes. El único tejido que yo puedo trabajar directamente es la musculatura, y ahora la mujer queremos estar fuertes porque eso nos empodera. Al final nos da libertad de movimiento, nos da autonomía y nos da confianza en nuestro cuerpo. Es a partir de los 50, que coincide más o menos con la menopausia, que lo notamos muchísimas, esa pérdida de fuerza. ¿Se puede revertir esa debilidad o esa falta de masa muscular? Por supuesto que sí, tenemos estudios que incluso en la vejez, con 80 y con 90, se puede ganar masa muscular. Hoy vamos a hablar de un tema que puede transformar por completo cómo vivís la etapa de la menopausia, y es la fuerza muscular. Y por eso tengo el honor y el gustazo de presentarte a una mujer increíble. Ella es Esther Lampreave Figueras, es máster en biomecánica del ejercicio y en fisiología muscular. Esther ha dedicado toda su vida al mundo del deporte, el pilates y la danza, pero es a partir de los 50 años que le da un giro que cambiará no solo su vida, sino la de cientos de mujeres. Y es que decide especializarse en fuerza muscular, pero sobre todo enfocarse en un método revolucionario que es el entreno de fuerza lento. También se le conoce como slow training, el cual se adapta muy bien a las necesidades de la mujer en la menopausia, ya que evita justamente esa pérdida de masa muscular y de fuerza también, pero sin comprometer las articulaciones. Así que en esta charla, Esther nos va a contar cómo podemos lograr este entreno lento y por qué solo necesitamos tan solo 1 o 2 sesiones a la semana para obtener estos beneficios de fuerza y de masa muscular. Y también nos va a decir cuáles son los errores más comunes que cometemos al entrenar. Así que vamos a escuchar a Esther. Bueno, yo te había comentado un poquito acerca del proyecto Menos Pausa en la Menopausia, y justamente tiene como propósito el poder hacer que las mujeres entiendan más cómo es que funciona este proceso por el que están atravesando, tanto en la perimenopausia como en la menopausia, que al final entendemos que la menopausia es solo un día, ¿verdad? Es decir, 12 meses después de que ya no tienes tu ciclo menstrual, ese día estás en menopausia y después ya viene la postmenopausia. Pero es algo muy importante el entender qué hábitos podemos tomar en esta etapa para justamente reducir ciertos, no solo los síntomas, sino sí está demostrado que hay enfermedades que se pueden producir por no gestionar una menopausia adecuadamente, y una de estas es la osteoporosis, bueno, la sarcopenia y la osteoporosis. Entonces, tú que estás muy metida y sabes pues todo acerca de la biomecánica del cuerpo y estás metida en la metodología del slow training, primero cuéntanos qué cambios sufre nuestro cuerpo durante la menopausia a nivel muscular, a nivel óseo y a nivel articular. Vale, de todo el mundo es sabido que sobre todo la mujer lo sufrimos más que el hombre, la pérdida de masa muscular, la pérdida de fuerza en general. Empieza el proceso de manera lenta desde los 30 a los 40. La musculatura se mantiene, ni gana ni pierde, o sea, ya ese momento es vital de sentir que la vamos trabajando, porque ya deja de hacer un desarrollo por sí misma de manera natural. A partir de los 40, los 50, la disminución es muy pequeñita y apenas lo sentimos. Podemos hacer de todo y no lo achacamos en nuestra vida diaria. Es a partir de los 50, que coincide más o menos con la menopausia, que lo notamos muchísimas, esa pérdida de fuerza. ¿Por qué? Porque ya va asociado a la pérdida de estrógenos, la pérdida de fuerza, la pérdida de densidad mineral ósea, la pérdida
en general de todo, de la elasticidad de los tejidos, en fin, una serie de cosas que es verdad que unas lo sufren más que otras, hay veces que apenas lo sentimos, pero la prevención, el prevenirlo ahora es súper importante, tomar conciencia para que no te coja desprevenida cuando ya sea quizá demasiado tarde. Ya sabemos la medicina que podrá curar algunas enfermedades, pero siempre nos inculca en la prevención que esté en nuestras manos. Lo que podemos hacer para evitar todos estos problemas posteriores, ya sea ahora, a partir de los 50, o para los 60, 70, 80, estar fuertes. El único tejido que yo puedo trabajar directamente es la musculatura. Es que es impresionante ver y entender eso, porque yo no puedo ir ni a unos órganos que sean del metabolismo, no puedo ir a entrenar un hueso directamente, ni a una articulación de manera activa. Claro que pasivo sí, pero hablamos desde esa consciencia. La musculatura es muy adaptable, muy flexible y nos va a dar beneficios tanto para el metabolismo, para el cardiovascular, porque vamos a impulsar esa parte también del entrenamiento. Vamos a reforzar el hueso, vamos a reforzar las articulaciones. Claro que va disminuyendo ese grosor del tejido. Por lo tanto, hay tantos beneficios alrededor solo del músculo que no podemos perderlo de vista. No nos han enseñado la importancia real porque los médicos no es el profesional adecuado. El médico tiene que dirigir esa atención a otros campos, como es la medicina, pero ni en el del entrenamiento, ni el de la alimentación. Esos campos, un médico no tenemos por qué exigirle y que nos manden a caminar, que nos manden el cardio, que nos manden movernos, viendo que hay ahí unos efectos colaterales. El ejercicio de fuerza, bien realizado, es muy beneficioso, pero tiene la doble cara de la moneda. Nos puede lesionar. De hecho, hay muchas lesiones relacionadas con el entreno mal hecho o mal dosificado o no personalizado, o sea, hecho a medida. Entonces ahora tenemos una edad que no nos podemos permitir lesionarnos a raíz de haber hecho un entreno, porque el entreno está enfocado a mejorar la salud, no a empeorarla. Por eso yo creo que han salido todas esas disciplinas llamadas más suaves para la mujer, como un pilates, un yoga, un baile, un caminar, un moverse. Bueno, entonces, pedir que el cuerpo gane a esta edad haciendo esas actividades ligeras es imposible, a no ser que tengas una genética súper potente que Dios te haya dado, tu madre, ¿sabes? Yo no la tengo y por suerte he ido a parar a esos conocimientos que es, bueno, conocer bien cómo trabajar el músculo sin hacerse daño. Ahorita vamos a entrar al tema justo de qué se trata el entrenamiento lento de fuerza que tú haces, pero antes me gustaría un poquito como que le quede claro a las mujeres que nos están escuchando la importancia de prevenir la sarcopenia, que es justamente la pérdida de masa muscular, y el cómo
afecta esa sarcopenia a que tus huesos estén fuertes también, porque hay una relación entre Claro, músculo y hueso. claro, hay que verlo como esa unión que engancha el músculo al hueso. Y esa unión va a fortalecer tanto el hueso, que es el largo de la palanca, como en los extremos que se llaman articulaciones, las bisagras. Ahí también hay un tejido que engancha el músculo, pero si te fijas, todo parte de él. El músculo es quien tirará estimulando tanto el hueso por dentro como las articulaciones que tenemos, los ligamentos, el cartílago, los tendones, etcétera. Hay mucho tejido ahí que se beneficia a raíz de tirar del músculo. Por lo tanto, no esa corriente que nos venden que a nuestra edad tenemos que dar impactos para que estimule. Yo no veo que mis articulaciones soporten ahora a mi edad dar saltos y salir a correr como cuando éramos jóvenes. No pretendo eso, sino frenar esa pérdida a través de la musculatura. ¿Y desde qué edad tú recomendarías que las mujeres hagan este entrenamiento de fuerza? Porque si bien muchas de las que nos estén escuchando ya están atravesando la menopausia, ya están en la posmenopausia, ¿será que ellos pueden tal vez pensar, ¿será que ya es muy tarde que yo esté haciendo este entreno de fuerza y ya no voy a lograr ganar masa muscular, no voy a lograr fortalecer mis huesos? ¿Se puede revertir esa debilidad o esa falta de masa muscular? Por supuesto que sí, y además ya tenemos estudios, todo el mundo sabe que incluso en la vejez, con 80 y con 90, se puede ganar masa muscular. Es un tejido muy adaptable, muy flexible, solo necesita que se le dosifique y que se le estimule de manera correcta. No le haría nunca a mi madre de 87 años un entrenamiento igual que a mi hija de 25, ¿ok? Ajá. Tengo que adaptárselo, pero y tanto que ha mejorado mi madre. Estuvo hospitalizada y a raíz de allí andaba con una silla de ruedas. Ahora viene, hace un entrenamiento con pesas, con resistencia, camina sola, vale que va con el bastón. Tenemos que no perder de vista que está limitada más que una persona más joven, pero yo le he visto este progreso mejorando. Nunca podemos dejar la fuerza, porque ahí sí que ya nos vemos realmente muy limitados. Sí, es que yo creo que también existe como esta forma de ver el entreno de fuerza y de ganar masa muscular como algo solamente estético, pero no se ve realmente la funcionalidad que tiene el músculo dentro del cuerpo, que el músculo viene siendo un órgano endocrino y que te ayuda a regular estas hormonas. Entonces, creo que por ahí muchas veces viene el problema, sobre todo en las mujeres, que dicen, bueno, es que si hago fuerza me voy a ver muy masculina o me voy a poner como hombre, y no es así. No sé de dónde habrá salido estas creencias que creo que ahora se van perdiendo y nos vamos actualizando como mujeres modernas que somos, pero yo creo que viene de la vieja escuela, de cuando solo entrenaban los hombres muy enormes para un fin que era el culturismo, ¿vale? Pero yo creo que eso ya está obsoleto y ahora la mujer queremos estar fuertes porque eso nos empodera. Al final nos da libertad de movimiento, nos da autonomía y nos da confianza en nuestro cuerpo para, bueno, no solo vivir más años, pero los años que sean de mejor calidad, ver qué es lo que queremos todas, no solo la piel tersa, sino por dentro sentirnos más fuertes.
Y es que ya Exacto. no sé cómo llamarle, porque no hay otro sinónimo que estar Ah, fuerte. y enérgica, porque te da más energía. A mí, pues también me gusta mucho entrenar fuerza y justo ahorita quería meterme en este tema de la fuerza porque cada vez veo que hay más mujeres que se están involucrando en entreno de fuerza, en el gimnasio y todo, pero ya para que entremos un poco al entreno lento, porque a mí también me da mucha curiosidad, yo suelo entrenar, digamos, a una velocidad, se podría decir normal, pero no aplico el slow training. ¿Qué beneficio o en qué consiste ese entrenamiento lento? Vale, te cuento, si ha relacionado velocidad con fuerza, si ha relacionado fuerza con velocidad. ¿Por qué? Por el concepto de levantar pesos pesados de manera más eficiente, ¿sí? Si yo levanto un peso que yo no puedo con él, lo tendré que llevar con el impulso, si no yo soy incapaz, ¿ok? Yo creo que por allí está todo el tema de la rapidez, de muévelo rápido y así en lugar de 10 kilos podrás levantar 30, ¿vale? Mm, Eso cuando eres joven, bueno, también se lesionan los jóvenes, ¿ok? Pero una lesión cuando eres joven quizá no te lleve a tanto problema y te recuperes rápido, pero yo ahora a mi edad no lo concibo, porque la fuerza en sí no tiene nada que ver con la velocidad de ejecución, ni con la explosividad, ni con acelerar nada, no tiene que ver con la potencia, no tiene que ver con todos esos conceptos que se han relacionado con la fuerza. Fíjate un ejemplo, si yo te estoy empujando contra un camión que me está viniendo encima, estoy haciendo muchísima fuerza con todo el cuerpo, porque eso me va a salvar la vida en un momento puntual, por ejemplo, estoy haciendo fuerza con todo mi cuerpo y no me estoy moviendo, por lo tanto la fuerza se relaciona con la física, que es generar tensión de tus músculos contra una masa, contra un peso que nos está ofreciendo resistencia, aunque no me esté moviendo de sitio, Michelle. Es que es tan curioso, es tan simple, y haberle dado todo ese cambio de visión que es moviéndolo rápido, explosivo. Todo esto se ha generado un poco, yo creo, por la juventud que se lo puede permitir, aún y pensando que eso va a ser salud, y no lo es, porque incluso los jóvenes se hacen daño por movimientos bruscos y imagínate nosotras, que ya esas articulaciones no están, ni la musculatura está en desarrollo, por lo tanto tenemos que tener más cuidado. Pero el generar fuerza dentro del músculo no tiene nada que ver en un gesto explosivo ni en la velocidad. Eso nos lo han metido en la cabeza, pero si te vas a una fórmula que es la física, no te enseñan que la fuerza es rapidez, la fuerza es la masa por una aceleración, pero imagínate si yo lo muevo lento, estoy generando muchísima más fuerza que si lo muevo con impulso. ¿Es verdad? ujú, ujú. Sí, porque Entonces, creo que aquí también entra un tema que la gente busca usar un peso externo para estimular el músculo en vez de usar el músculo para estimular un peso externo. ¿Sería así? ahí hay que interpretar qué pasa por dentro por hacer algo desde fuera. Adivina adivinanza. Por lo tanto, no seamos tan creyéndonos que lo está. Bueno, claro, es que si vas al gym donde está lleno de jovencitos, ¿vale? Que están moviendo unas pesas,
un hierro pensándose que eso le va a estar haciendo ganar fuerza, lo que en realidad están en etapa de desarrollo. Y cruzamos los dedos que más de uno se habrá hecho daño. Por lo tanto, relacionarme yo entrenando con un chico joven que está entrenando en el gym, yo no lo haría. Es como yo pretender que sea igual que cuando tenía 30. Es un poco iluso, ¿no? Pero tú recomendarías que de igual forma, aunque sean personas jóvenes o mujeres jóvenes, en este caso, sí entrenen de forma lenta o explosiva. No. Lenta. Es que el explosivo lo que te va a llevar es ser bueno en algo concreto. Tú imagínate, pongamos el ejemplo de Rafa Nadal, que es mundialmente conocido, ahora ya no está compitiendo, pero creo que todo el mundo lo conoce, ¿vale? El juego del tenis es muy explosivo, pero eso no es salud. Eso es de alta competición y atletas muy buenos, de élite. Eso no es salud. El problema es haberlo relacionado, que eso sea salud. Eso es competición de alto nivel. Y no Y podemos... el deporte siempre va a buscar el rendimiento, no necesariamente la salud. No es salud. Por eso ahí se lesionan y tantas lesiones, ¿vale? El deporte en realidad, aquí habrán los detractores que se me echarán encima, pero el deporte no veo ni uno que sea para mejorar la salud. Todos conllevan un riesgo. Algo que conlleva riesgo no lo puedo recomendar a todo el mundo. Tiene que ser algo exento de riesgo y totalmente enfocado a salud. Y ahora tú me dirás, ¿puede un joven trabajar y ganar la musculatura con slow training? Por supuestísimo. Y mucho más rápido lo conseguirá que yo que tengo 58. Por lo tanto, el joven que está en etapa de desarrollo les hará mucho más fácil. Pero hay que tener el conocimiento de que el hierro, si yo lo muevo rápido, será lesivo, a no ser que tengas esa suerte que vienes teniendo. Es como si te dijera, bueno, yo voy y conducimos un coche muy rápido a toda velocidad. Vamos a pensar que no haya un accidente, ¿no? Pero yo creo que el porcentaje de riesgo es mucho más alto que no que vaya más controlada la velocidad, que yo lleve el control del vehículo y que no lo ponga a 400 por hora en la autopista. O sea que el hierro se ha visto como algo, bueno, moviendo un hierro a cualquier parte es válido. La cuestión es moverlo porque eso es fuerza. Bueno, ¿a qué llamamos fuerza? Ahí está el problema. La gente entiende fuerza como un término genérico. Mover una pesita es fuerza. No, no realmente, porque en la fuerza necesitas incluir cierta intensidad, tensión mecánica. Ahí está la palabra clave, Michelle, la intensidad, ¿vale? Porque yo te puedo decir, vale, es necesario entrenar la fuerza a partir de una edad tal, dependiendo de tu nivel de condición física, pero sin intensidad, que es un esfuerzo alto,
no hay fuerza, ¿vale? Ujú. Hemos de partir del conocimiento de cómo se forma la musculatura. Está formada por fibras de bajo nivel de esfuerzo, que son las que nos mantienen el día a día, y fibras de alto umbral, que es un esfuerzo alto. Que son Imagínate las que fibras tipo 1 y tipo 2 serían, ¿verdad? Tipo 1 serían las de tu no nivel. quiero estar con términos técnicos, pero es Ajá. de bajo umbral y de alto umbral. Ahí están todas mezcladas dentro de la musculatura, pero se distinguen muy bien porque cada tipo está programada para un tipo de esfuerzo. Nuestro día a día, como es limpiar, barrer, agacharse, levantarse, bailar, trotar, nadar, lo que se te ocurra, son de bajo nivel de esfuerzo, ¿ok? Podríamos estarlo haciendo todo el santo día y días consecutivos, sin efecto negativo alguno. Las de alto umbral son las que son más como destinadas a la atrofia, a que se atrofian, se fatigan enseguida, se cuesta mucho estimularlas, se trabajan bien poco, porque no hay en nuestro día a día, la vida moderna, no hay esfuerzos altos. Al revés, a nuestra edad nos dicen la mayoría de médicos, no cojas, no hagas esfuerzos altos, no cojas peso, no sé qué, no sé cuántos, ¿verdad? Y Ujú. es Y, la que se va perdiendo más rápidamente. y a nivel hormonal, ¿qué efectos positivos tiene tener masa muscular y sí, al final una buena cantidad de masa muscular sana, activa? ¿Qué beneficios tiene a nivel hormonal? Porque muchas mujeres pueden pensar, bueno, pero es que yo nunca en mi vida he hecho ejercicio, porque ahorita me tengo que meter a hacer ejercicio, ¿en qué me va a impactar positivamente en esta etapa de la menopausia? ¿Sí hay efectos hormonales puntuales? Bueno, yo, por ejemplo, te puedo explicar mi caso personal. Yo no sufrí ni sofocos, no sufrí debilidad, no la sentí. Sí que es verdad que es paulatino, progresivo, no es de hoy para mañana. El cuerpo sucede en una etapa de tiempo, suerte de eso, ¿sí? Si no sería como muy drástico. Yo no sufrí nada. Entonces, creo que me ha salvado mantener activada la musculatura, ¿vale? Otra cosa, a nivel del metabolismo, que oímos todas, el metabolismo ahora va más lento, quema menos calorías, y es justo por eso, porque al perder el músculo, él va a quemar más en mi cuerpo que lo que es la grasa, ¿vale? Y que es lo que el hueso apenas consume en calorías. En cambio, el músculo en el cuerpo favorece ese metabolismo, tanto para la glucosa, que es malísima a nuestra edad, para la sensibilidad de la insulina, que ya empezamos a padecer esa enfermedad tan peligrosa que es la diabetes, ¿sí? Entonces es muy importante también para este problema, para más sensibilidad a la insulina. Y
para protegernos del colesterol alto, para la quema de colesterol y triglicéridos, que todas ya empezamos a sufrir todas estas enfermedades relacionadas con problemas de tener la tensión arterial alta. ¿Sí? Exacto. Es que Sí, todo va relacionado al final alrededor, si te fijas, de la musculatura. Fíjate que todo el cuerpo tenemos más de 650 músculos. Es el tejido más, bueno, representa un 40% de todo el peso corporal y eso es muchísimo. Pero no se le ha dado esa importancia de cómo debe entrenarlo. A mí lo que me da miedo, Michelle, es, vale, ahora con esta charla vamos a hacer que la gente, las mujeres de nuestra edad, entiendan que es importante entrenar la fuerza y que todas se pongan a entrenarla de cualquier manera. Ahí está el problema. Yo veo por las redes, normalmente se ve más por las redes hoy en día, porque es lo que más vende, el que te aconseja a cualquier precio que entrenes la fuerza, cuidado, cuidado, porque primero, ¿a qué le llamamos? ¿Qué es entrenar la fuerza? La gente de a pie no lo sabe, como tú bien me has respondido, intensidad. Pero la palabra intensidad es peligrosa. Es peligrosa porque la misma palabra lo dice, conlleva un riesgo de hacernos daño, ¿sí? Intensidad en nuestro día a día no hay nada de intensidad, ¿ok? Por lo tanto, eso ahí ya me lo pongo entre comillas. Y segundo, te recomiendan, como es algo bueno, entrenar la fuerza cada día. Como si te dijera, bueno, mira, como el plátano es bueno, vamos a comer cada día del año plátano. No hace falta. Es que no es así. Dosifiquemos las cosas buenas para que sigan siendo buenas. Entonces la persona nos volvemos locas. Claro que ahí va a durar muy poquito porque no es sostenible ni en el tiempo ni en el cuerpo. Porque mi cuerpo, imagínate que yo me pusiera cada día a entrenar la fuerza. Eso se va a romper en 2 días, voy a estar con contracturas, con dolores, lesiones, a lo mejor me voy a hacer daño sí o sí. Lo más valioso de la fuerza es dejarle que descanse para que se recupere bien. Justo a eso iba. ¿Cuál es el tiempo necesario, recomendado para descansar ese músculo que fue entrenado con intensidad? Esa es mi primera pregunta. Y lo segundo es, ¿qué pasa con una persona, una mujer que tiene dividido sus entrenos de fuerza por grupos musculares y por lo tanto se puede dar como ese lujo de decir, bueno, voy a entrenar todos los días o al menos 6 veces a la semana porque el lunes entreno cuádriceps y femorales, el martes entreno pectorales y bíceps? ¿Qué pasa con esto? Ya. Bueno, yo creo que no es, ese lujo no es real, Michelle, porque el cuerpo no funciona por zonas, ¿sí? Imagínate si no, cómo estaríamos de desproporcionadas las que entrenamos el cuerpo, ¿sí? Yo tendría que tener unos brazos enormes o unas piernas enormes. Y eso el cuerpo, obvio que no te lo va a hacer, desproporcionar el cuerpo, a no ser que, por ejemplo, seas un atleta de élite como una nadadora, ¿sí? Las nadadoras se me ocurre ahora que están muy desarrolladas de hombro, ¿no? Pero imagínate
imagínate la de horas de su vida que han tenido que echarle para que eso se magnifique de esa manera. Nosotras no tenemos esa genética que tienen ellas, tenemos una genética normal que no se va a desarrollar de esa manera tan exagerada. Por lo tanto, mi primer consejo es hacerlo en full body para que tu cuerpo entienda que es un global, a no ser, por ejemplo, cuando haya una lesión, que te hayas hecho daño una parte del cuerpo y quieras seguir entrenando para no perder con el resto del cuerpo, que eso sí que yo lo he hecho, ¿vale? Porque el cuerpo así va a leer que está funcionando con el entrenamiento, ¿vale? Pero si no hay nada raro, yo le trabajo de pies a cabeza todo el cuerpo y lo libero luego con el descanso suficiente. ¿Cuántos entrenos? Dependerá. La clave está en la intensidad. Se dice que entre unos 3, 4, 5 días o incluso 6, 7 días, dependiendo de la persona, dependiendo de la percepción del esfuerzo que le hagas. ¿Sí? Yo puedo entrenar a muerte mi cuerpo y necesitaré luego reponerme. Durante ese tiempo para reponerme dependerá de lo que yo le haga. Imagínate que durante ese tiempo yo he tenido un estrés, yo he tenido que lidiar con mi trabajo, con llevar, no sé, algo extra. Entonces ese tiempo se podrá alargar o se podrá reducir, pero yo no entrenaría antes de los 3, 4, 5 días. Ok, Sí, ok. que has generado intensidad. Claro, si no, Es decir, por ejemplo, si lo ponemos de una forma muy práctica para las mujeres que nos escuchan, si van a entrenar el día lunes full body, descansar unos 4 días o exacto, 5 y volver a entrenar el sábado, por ejemplo. O bueno, podría, porque esa intensidad realmente, a ver, es complicado porque realmente no todo el mundo será capaz de alcanzarla, ¿vale? Es también genético el tolerar ese dolor del trabajo intenso. Entonces, igual podría recomendarte jueves, se podría, si has entrenado el lunes, el jueves o viernes ya podría estar de vuelta para volver a echarle intensidad. Claro, tú lo que se pretende es que al volver a entrenar le puedas volver a generar ese estrés en el cuerpo muy alto, porque si no es alto, él no te responde con mejora. exacto. ¿Para qué va a cambiar si ya lo tiene todo perfecto? Se le tiene que generar esa pequeña, ese pequeño daño. En realidad es un daño causado con voluntad. Yo creo que ese concepto es importante que quede claro porque las personas que entrenan, y bueno, en este caso que hablamos de mujeres, decimos, bueno, entre más entreno, mejor porque entonces me va a crecer más el músculo y si no le das descanso, realmente no te está creciendo el músculo porque ese daño no se está reparando, no le estás dando chance a que se repare, que es en el Exacto. descanso, justamente. En el descanso crece. Muy bien explicado, Michelle. Ahí está el gran error que yo he sufrido, porque antes de estudiar todo en base a la fisiología muscular, yo lo sufría porque tenía un gym y daba clases cada día
Entonces yo estaba llena de lesiones, de contracturas, todo el día con dolores. Yo pensaba, pero si estoy entrenando, era que abusaba de, bueno, mi genética también, una serie de factores, que es que entrenas por exceso viéndolo como algo bueno. Mi cabeza no entendía por qué si yo estaba haciendo el entrenamiento me encontraba cada vez peor. Debilitas el cuerpo. En realidad, cuando acabamos tras el entreno, nos sentimos más débiles, no fuertes. Al cabo de los días es cuando el cuerpo va a generar esos cambios. Pero en realidad cuando acabas la sesión, acabas fatigada y débil. Exacto. Entonces es importante entender esto porque normalmente se ve de, bueno, entrenamiento, qué fuerte me siento, está creando las hormonas estas de sentirte bien, las endorfinas, etcétera, ¿vale? Todo eso ya se sabe, te crea un bienestar y un subidón, pero lo estás achicando en realidad el cuerpo. Si no, todas estaríamos, vamos, más fuertes que, yo qué sé. Que Arnold Schwarzenegger. Exacto, exacto. Si quieres, antes de entrar, porque pues el objetivo de este podcast es también hacerlo un poquito dinámico. Yo tengo aquí unas mancuernas y pues que tú ahí me puedas dar algunas indicaciones como para ponerlo de ejemplo y que las mujeres que nos vean puedan tener una idea. Antes de entrar a eso, cuéntame, Esther, ¿cómo fue que llegaste a esta metodología del entreno de fuerza lento? Para esos entonces yo estaba estudiando el máster de biomecánica, muy importante conocer el cuerpo, cómo funciona biomecánicamente, que es aplicarle fuerzas como responde. Aparte, cojeaba un poco en conocimientos en la dosificación de ese estímulo, de esa fuerza, en cuanto la dosis, ¿sí? Es de donde cojea más el conocimiento de cuánto puede tolerar la masa muscular, cuánto puede tolerar mis tejidos de las articulaciones, que es algo distinto, y cuánto la masa ósea. Por lo tanto, hablando de la menopausia, que todos esos tejidos van a disminuir, eso es muy importante, porque pone el ejemplo que yo te sostengo una botella de medio litro y lo agarro durante 5 minutos. Eso no va a suponer ningún cambio, ninguna adaptación en mi cuerpo. Pero ahora imagínate que por mi trabajo o por exigencias del guión la tengo que mantener durante 24 horas. Eso ya cambia totalmente el escenario en cuanto a mi edad, que ya se supone que no dispongo de tanto tejido, y en cuanto a la cantidad, que siempre es lo que únicamente se ha visto en el entrenamiento, la cantidad de kilos que levantamos. Pero ponte en el caso, en el contexto general, que es cuánto tiempo le aplicas esa fuerza, durante cuánto rato y con qué frecuencia lo vas a hacer. Si al día siguiente y al otro y al otro, y durante cuántos meses y años va a ser eso. Entonces eso nos cambia todo el contexto del significado. Por lo tanto, la fuerza no es en relación a los kilos que levantemos solamente, sino en todo el contexto, ¿ok? Vigilando sobre todo la técnica. Yo primero estaba dando clases en un gym, clases colectivas, dirigidas,
Nada que ver con la fuerza, pero sí que levantábamos pesas, ¿ok? Pero era de una manera descontrolada, inconsciente, no teniendo esa conciencia de hacerlo bien y viendo la forma que fuera la mejor. Porque lo que haces es seguir el ritmo de una música o simplemente moviéndolo con el impulso, ¿ok? Eso cambia todo el concepto real de la fuerza. Fíjate que si se ha relacionado con la velocidad de ejecución, puede haber sido por dos razones muy básicas. Primero, porque se le ha llamado que sea rápido a la fibra rápida, la fibra esa que nos interesa ganar fuerza, ¿sí? Es las mal llamadas rápidas tipo 2 de alto umbral, que significa que toleran muchísima fuerza, ¿vale? Pero lo van a tolerar durante un breve unidad de tiempo. No se las va a poder aguantar más de 1, 2, 3 minutos a lo sumo. Ahí es donde se ha mezclado y se ha confundido el tema de la resistencia, que es más de aeróbico, con la resistencia que opone mis músculos a levantar una pesa. En español se llama resistencia ambos trabajos, cuando en inglés resistance training es solo de fuerza, no es aeróbico, ¿ok? Ahí sí que queda bien definido los dos tipos de trabajo. En español va mezclado y ahí se ha creado la confusión más grande del mundo del entrenamiento, ¿ok? Para la potencia, para la velocidad, para la aceleración, todos esos conceptos de la física vienen determinados dependiendo de cuánto peso estoy levantando. Obviamente que si levanto poco peso podría hacerlo rápido, ¿vale? Si levanto muchísimos kilos, no podría hacerlo a no ser que mi ventaja sea el impulso. No podré yo, mi cuerpo, levantar 100 kilos a no ser que me ayude con el impulso. Todo eso son factores externos que no me van a ayudar si mi objetivo únicamente es ganar fuerza. ¿Vale? Y se ha perdido un poco esa perspectiva de qué quieres conseguir tras el entrenamiento. Pasártelo bien un rato o simplemente que tu cuerpo coja esas adaptaciones positivas del entreno y consiga ganar fuerza. Si es así, será para mejorar mi salud física, hormonal, metabólica, cognitiva, un largo etcétera. Pero si es para entretenimiento, ya no va relacionado con mi salud. Exacto. Va a estar delimitado a mi genética, a mi edad. Obviamente que me va a condicionar, me limitará más con la edad, que no significa que no podamos ganar fuerza, al revés. Todo el mundo, y a más edad tengamos, más necesitamos entrenar la fuerza, ¿sí? Debe comprenderse que con la edad vamos perdiendo fuerza y que tal cual la perdemos, la podemos recuperar. Pero el proceso va a ser más lento y más limitado. Perfecto. ¿Y cómo miras tú el hecho de... Dime. Ajá, sí, ¿cómo miras tú el hecho de que también hay algunas mujeres a las que pues toda la vida ellas han entrenado
ejercicio, como tú mencionas que en español se dice resistencia más cuando es cardiovascular y cuando son, por ejemplo, maratones, ultramaratones, y que bueno, de jóvenes pues todo bien, pero ya en una edad como la menopausia, posmenopausia, este nivel de exigencia cardiovascular, y no solo cardiovascular, sino a nivel de articulación, ¿cómo tú lo ves? O si hay alguna forma, un tipo de entreno en el que se pueda mezclar este tipo de entreno más de running, por ejemplo, con un ejercicio de fuerza, o tú dices, no, absolutamente no estaría recomendado este ejercicio de correr para estas mujeres. Vale, yo te cuento mi experiencia personal y además con los conocimientos que he adquirido con el tiempo. ¿Ok? Yo estuve corriendo desde los 15 hasta los 50, pero lo hacía como un hobby, pensándome que era saludable, ¿vale? Ahí me di cuenta que no era ni para perder peso, ¿sí? Cosa que muchas creen que lo hacen para ayudar a la pérdida de grasa. No funciona. Y segundo, para el corazón, para aumentar las pulsaciones por minuto, cuando en realidad es contradictorio porque es una actividad de baja intensidad. Uh-huh. Por lo tanto, no voy a aumentar las pulsaciones, a no ser que lo haga de alta intensidad, que ya nos volvemos a encontrar con el entrenamiento de fuerza. Uh-huh. Pero un básico muy importante es que el entrenamiento de fuerza debemos respirar bien. No puedo hacerlo con apneas. ¿Sí? Los que hacen apneas es porque no pueden con tanto peso y les representa una incapacidad de respirar bien. ¿Ok? ¿Cómo sería una metodología para respirar bien? Por ejemplo, en el ejercicio, o sea, imaginémonos que estamos haciendo un ejercicio de fuerza, obviamente que tenga movimientos concéntricos y excéntricos. ¿En qué momento tengo que yo inhalar y en qué momento tengo que exhalar? No va con el movimiento como nos han explicado, va aparte. Funciona aparte el que tú hiperventilas según el nivel de esfuerzo que te suponga. Llega un momento que la respiración no va acompasada con el movimiento. Fíjate que si estoy haciendo un press de hombro y lo hago lento, tengo que estar haciéndolo, por ejemplo, 8 segundos de subida. Yo no puedo estar cogiendo aire todo el rato mientras el concéntrico, ¿sí? Y en el Exacto. excéntrico exhalar. No va en relación con el movimiento, ni la fase positiva ni negativa, va libre. Yo voy respirando con la boca abierta porque es más fácil, tengo más capacidad de inspirar, de inhalar, y aparte va el movimiento. ¿Sí? Nada de inspiro en la concéntrica, expiro en la... No tiene nada que ver como suele suceder en el pilates o en el yoga. No debo relacionar una respiración con un movimiento. El aparato respiratorio me va a permitir todo el rato la capacidad de coger aire para no quedarme sin aire, pero no lo voy a relacionar con el movimiento. ¿Sí? Y por ejemplo, en una squat, cuando estás haciendo squats o peso muerto, de igual forma, o sea, vas bajando despacio en la sentadilla y puedes ir respirando a tu ritmo, no necesariamente, porque en muchas técnicas eso es lo que te dicen, de que inhalas, aguantas el aire y bajas. El problema de retener la respiración es que me va a provocar toda una serie de
problemas en la salud, como es aumento de la presión arterial. Lo único es la ventaja que tu cuerpo va a coger para hacer más fuerza, pero de eso no se trata. Se trata de llevarle con todos los beneficios involucrados del entreno de la musculatura. A raíz de ese esfuerzo me va a costar más y voy a aumentar las pulsaciones por minuto. Lo que no debo hacer es retener ese aire. Causa mareos, dolor de cabeza, aumento de la tensión arterial. Todos son problemas de la salud, que es cuando te dicen los médicos enterados y no actualizados. Oye, pues no hagas esfuerzo alto, no levantes peso porque estás delicado del corazón. Bueno, a ver, si yo respiro bien, puedo seguir trabajando esa respiración, mejorando mi capacidad pulmonar y cardiovascular, siempre y cuando no le cierro la glotis, que es con la boca cerrada, retener el aire. Lo único que me va a permitir es levantar más peso o hacer más repeticiones, pero de eso no se trata el ejercicio de fuerza. Se trata de darle esa mejora a nivel de salud cardiovascular y seguir poder respirando bien para que no nos afecte en ninguna parte del cuerpo, como es el corazón, ¿no? Ok, perfecto. Si quieres, ahorita podemos hablar un poco sobre los ejercicios isométricos y que si este tipo de ejercicios entra dentro de esta metodología de entrenamiento lento, ¿se puede generar masa muscular y ganar fuerza haciendo ejercicios isométricos o no? Vale, los isométricos están muy bien enfocados para cuando existe alguna patología, algún dolor, alguna molestia, a lo mejor pues a raíz de una operación, el posoperatorio, antes de iniciar un proceso más dinámico, ¿sí? Que se puede ganar fuerza, sí, que no es la manera más ideal a nivel mental, te aburre mucho, ¿sí? Es un aburrimiento que la gente nos cansamos, ¿sí? Imagínate que cogemos un peso. Hay dos tipos de isométricos, yo diría. El de estar empujando una pared, por ejemplo, ahí no se me va a mover esa resistencia de empuje porque la pared es fija, ¿vale? O el estar sosteniendo algo móvil, pero lo dejo quieto, ¿sí? Estos dos tipos funcionan a través del sistema nervioso de manera diferente. El patrón motor es completamente distinto. No hay movimiento, pero suceden cosas diferentes en la musculatura, ¿ok? El isométrico tiene que suponer un esfuerzo más bien de moderado a alto para que no te tires mucho rato. Lo dejaríamos a una distancia del eje que quiero mejorar y que no haya dolor, y supuestamente lo puedes aguantar un minuto. Dependerá de esa persona el estado físico que estamos hablando, ¿ok? O un cuádriceps. Fíjate que si lo extiendo, ahí me está trabajando los cuádriceps. Pero yo no sé si la persona en cuestión, eso va a ser excesivo o va a ser pobre. Depende de dónde partimos. Yo no aplico un isométrico a no ser que haya una limitación importante de salud, ¿sí?
entonces sí que se pueden usar. Pero con el isométrico demostramos a la gente que no entiende lo de la velocidad, para no asociarlo a la fuerza, que ahí sí que no hay movimiento ni aceleración y hay fuerza. ¿Sí? Puedo estar manteniendo ahí la pesa, mis músculos están trabajando y no hay movimiento. Ahí es donde te das cuenta que la fuerza muscular no va relacionada de la velocidad de ejecución. La velocidad de ejecución, dime. Sí, que yo creo que existe ese concepto erróneo que tenemos en donde pensamos que sí estamos realmente trabajando los músculos cuando estamos aplicando esa potencia, esa velocidad. Y creo que lo asociamos a lo externo, a lo que vemos externamente, pero esto es lo que me parece muy interesante del ejercicio de entrenamiento, de fuerza lento y también de los isométricos, que realmente no estás viendo un mayor esfuerzo a nivel externo, pero internamente estás generando una gran tensión mecánica debido a la resistencia. Entonces, como personas muchas veces decimos, pero es que no estoy entrenando porque no se ve, estamos fijándonos en lo externo, pero si interiorizamos y si supiéramos y si tuviéramos un escáner que estuviera en donde estuviéramos viendo internamente qué está pasando en nuestros músculos, internamente en nuestro cuerpo, realmente veríamos que sí es muy efectivo. Exacto. Fíjate que la fórmula de la potencia, ¿cuál es? Es fuerza, o sea, la potencia es la combinación de fuerza y velocidad. Fuerza por tiempo, ¿ok? Ok. A menor tiempo, hacer mucha fuerza, generar mucha fuerza. Vuelve a aparecer el concepto de la fuerza, que definimos fuerza según la masa que yo esté aplicando. Volvemos a lo mismo. ¿Qué resistencia estarás moviendo? Si mueves 1 kilo, pongamos tú y yo que somos de poca fuerza, por ejemplo, ¿vale? Yo muevo 1 kilo, lo puedo mover muy rápido, con mucha potencia. O el caso contrario, pongamos que tengo que levantar 100 kilos de golpe, porque si no me voy a morir. Pongamos el caso, ¿vale? Lo voy a mover, pero porque yo, si no voy rápido, yo no soy capaz de moverme con esos 100 kilos. Pero eso ya no es salud. Eso ya no va a conseguir que mi masa muscular aumente su tensión. Eso es una cosa puntual que sí te permite mover muchos kilos, no es sinónimo de ganar fuerza. No significa que tú, porque levantes más kilos, vas a obtener resultados. Yo creo que eso se ve muy ejemplificado en las personas que levantan muchos kilos, pero que al momento de usar la fuerza de su propio cuerpo, por ejemplo, cuando se hacen pull-ups o dominadas, no pueden levantarse a ellos mismos y es justamente por eso, porque no tenés desarrollada la fuerza, aunque sí estás levantando kilos. Y yo creo que ahí entra también un concepto interesante que es que usamos la fuerza externa para activar nuestros músculos o para supuestamente entrenar nuestros músculos en vez de verlo desde el punto de vista de cómo usar los músculos para mover esa fuerza externa. Exacto, tú lo has dicho. Desde dentro queremos que gane masa y fuerza, pero lo usamos solamente con los elementos desde fuera, que son los kilos. Nos han educado en que hay que mover cuantos más kilos significará que ganas más fuerza. Y eso no es así.
Porque entonces todo el mundo que entrenáramos con muchos kilos estaríamos súper fuertes, cosa que yo creo que lo que sucede es que hay más lesiones, no mejora la fuerza, pero en cambio se lesiona más la gente. O lo que sucede en las mujeres a partir de la menopausia, abandonan. Porque eso es inviable a nuestra edad, seguir levantando kilos como si tuviéramos 30 años. Eso es inviable y seguro que nos cae más de una lesión. Por lo tanto, ese camino es el erróneo. Otra cosita que quería remarcar, el momento este que hablábamos de los bíceps, yo los puedo estar haciendo súper mal hechos, a nivel de la articulación de mi hombro y a nivel de mi codo va a estar sufriendo y al final de un tiempo puedo sufrir tendinitis. Las tendinitis no deja de ser una inflamación a raíz de un sobreuso o algo mal aplicado, o que has levantado más carga de lo que podías, o más repeticiones, o más tiempo, ¿sí? Yo lo puedo estar haciendo aquí, mis bíceps, o lo puedo estar bien colocado, sintiendo el trabajo muscular en todo momento. Desde el perfil se ve bien esa flexión bisagra en mi codo relacionado en mi hombro. Una pausa, subo y despacio también le trabajo la fase excéntrica, ¿sí? En ningún punto hago que descanse ese músculo, ¿ok? En cuanto al ejercicio, lo más importante y valioso es que no le deje yo descansar ni un segundo. Sí que hay un punto del recorrido donde se me va a disminuir esa resistencia, pero fíjate que intento y procuro que en todo el recorrido haya tensión en los bíceps. No lo coloco aquí, ¿ok? Aquí hay cero resistencia y aquí también hay cero. Por lo tanto, tengo que evitar esos puntos del recorrido para que continúe esa tensión en todo el ejercicio. ¿Okay? Ahí hay mucho más y aquí ha disminuido, pero no del todo como es aquí. Yo había pensado poner los dos ejemplos más básicos y serían lo más fácil para entender mentalmente la gente, como es un press de pierna, ¿sí? Una sentadilla y un press de brazo, ¿ok? Si lo hacemos de manera para que la gente lo entienda, unas sentadillas se suelen hacer, bajar y arriba. Casi todo el mundo se para un segundo arriba y llegan. Lo voy a hacer en conjunto contigo para que tú también me vayas diciendo si está bien o... Ok. Vale. Sobre todo vamos a tener en cuenta la columna lumbar, la columna vertebral está involucrada en una sentadilla, cosa que es muy importante tenerla bien controlada con una buena faja abdominal activada, ¿sí? Esta faja me está sosteniendo para que no haya dolor luego en la lumbar. A partir de esta fuerza abdominal, empiezo a flexionar las rodillas lentamente. Sujetamos el peso en la parte lateral de mi planta del pie, nunca en el arco. ¿Sí? ¿Lateral externa o interna? Externa, nunca Externa. en el arco de la planta, externa.
¿sí? Ahí tengo buen apoyo en la rodilla y voy bajando. Hay un momento que ya no me permite bajar más, le podría poner un poquito de caderas flexionadas, siempre y cuando llevo el abdomen apretado adentro. Ahí ya lo voy sintiendo mucho más intenso mi peso. En los cuádriceps. Cuádriceps, exacto. No pierdo la del abdominal, ¿eh? Intento bajar todo lo máximo que me permite esa fuerza y ahí un pequeño giro suave, cuidando que arriba no se estiren del todo. Ya lo irás sintiendo que afloja muchísimo ahí el trabajo. Y vuelvo a bajar lento, sin descansar. Intenta bajar otra vez máximo abajo con el cuidado de no caerte. Puedo apoyar mis manos, abdominal apretado y subo. Y un momento que ahí lo noto demasiado flojo. Vuelvo a bajar abajo lento. ¿Ok? Sujeta la baja abdominal. Siente que ya la respiración ya se va notando, ¿eh? Siente que respiras todo el rato, ¿ok? Abrimos la boca. ¿Sí? Ella quiere entrenar también. Hasta ella ha querido hacer sentadillas, ¿eh? Wow, pero esto de verdad me parece impresionante porque uno, o sea, yo me siento esta intensidad en los cuádriceps cuando entreno pierna con peso, pero no me hubiera imaginado que haciéndolo de forma tan lenta realmente se puede sentir la fatiga que va generando el músculo. Exacto. Y la respiración, ¿no sentías que ya nos va faltando aire? Exacto. Ese momento es clave porque tu cabeza dirá, vale, cierro la boca y no respiro para continuar. Lo que debemos hacer es seguir respirando, hiperventilando para no marearte o no cortar el aparato cardiovascular. Tengo aquí una mancuerna, la kettlebell, para hacer el ejercicio de peso muerto también. Yo tengo dos mancuernas, vendrá a ser el mismo, ¿ok? Con el peso en la mano, peso muerto en mi mano, ¿ok? No lo levanto y flexiono rodillas y caderas. Tengo que igualmente apretar el ombligo dentro, bajamos como si nos agacháramos con la espalda recta, una pausa y cambio giro, cuidando arriba, no estirar nunca del todo. Bajamos de nuevo, flexionamos rodilla y caderas, abdomen contraído dentro, bajo con la espalda recta y cambio lento. Si notas que va faltando el aire, sigo con la boca abierta, ¿ok? Tampoco quiero alargarme y hacer muchas repeticiones, porque igual la persona ya. Pero esto me parece súper bueno porque ahí, o sea, para las mujeres que nos escuchan y que dicen, bueno, pero yo no tengo una membresía en un gimnasio, no tengo maquinaria, no tengo equipo, realmente no se necesita mayor cosa más que tu voluntad, tu fuerza de voluntad y tu disponibilidad. La clave del slow training es que podemos entrenar con muy poquito peso a una intensidad muy elevada, que realmente es lo que nos interesa. No nos interesa coger muchos kilos, porque eso sí que nos va a correr un riesgo de hacernos daño, ¿sí? Se trata de estimular la masa muscular con el mínimo riesgo de lesionarnos. No se trata de que te van a valorar nadie cuántos kilos vas a levantar. Eso es, no lo veo esencial. Lo importante
es cuánto de esfuerzo te supone. La percepción del esfuerzo debe ser muy alta. Por lo tanto, no se lo alarguemos el ejercicio. Al final no deja de ser un estrés que se está aplicando al cuerpo de manera que sea saludable. No porque haya un riesgo que conlleve ese ejercicio. ¿Sí? Por lo tanto, es la única manera que yo entiendo que se debería difundir a la gente mayor, a la gente que ya hemos pasado los 50 y el cuerpo que lo va a agradecer igual si levantas 3 kilos para no tener que levantar 30 mal hechos. Y pensarías que, ajá, Dime. pero pensarías que una mujer menor de 40 años o menor de 35 años es conveniente también que entrene este tipo de fuerza lenta, aunque pues tenga unas articulaciones sanas. Sí, sí, lo ves tú como... Yo sí, porque siempre que veo una velocidad, lo asocio, pero no yo, está asociada al peligro. Hay un riesgo. Aunque tengas 20, 30, 40, tu cuerpo lo llevas con una velocidad no controlada, ¿sí? Más moviendo unos kilos y más el número de repeticiones, el gesto no estará tan controlado, la forma la vas a perder. Entonces, puede ser que ahora no te hayas lesionado, pero ya le estás creando esa pequeña lesión para un futuro. Y tus lesiones saldrán dentro de X tiempo y dirás, pero si yo no he hecho nada malo. Pero eso se ha ido haciendo con el tiempo, de haberlo hecho mal. La velocidad es un factor más que, a no ser que estés obligada en un momento dado de hacérselo, con el entrenamiento yo no lo entiendo así. Porque del entrenamiento lo único que se busca es mejorar La salud. la persona La cuando salud y la longevidad. no va pensando, ay, a ver si me lesiono. Ahora bien, cuando hay, por ejemplo, un cambio de unos bultos de 100 kilos que tengo que mover de sitio, ahí sí que yo tomo el riesgo de, oye, me puedo lesionar porque se trata de mover esos 100 kilos, los tengo que mover de sitio. Ya veremos luego cómo yo me voy a encontrar. Pero es algo puntual, se supone que no lo volvería a repetir y a la semana otra vez, ¿sabes? El entrenamiento sí tiene que ser algo sostenible y que no yo me vaya mermando por dentro. Al contrario, yo quiero que eso mejore. No solo hablamos de la masa muscular, hablamos del tejido conectivo, que ya hemos dicho que es mucho más delicado, no soporta tantos cambios bruscos. Bien. Exacto. Y yo creo que hay otro, sí, sí, dime. Por ejemplo, un tendón, la gente tiene esa visión, esa imagen del tendón gordo, muy duro, sí, tendones y ligamentos que son gorditos, pero de una sacudida también se rompen. El ligamento cruzado anterior está en boca de todo el mundo. Sabe que todos alguna vez hemos lesionado la rodilla con el dichoso ligamento anterior.
por lo tanto se lesionan. Son tejidos muy preparados, pero si es brusco, no lo toleran tan fácilmente como si es despacio, lentamente y adaptable. ¿Ok? Ese cambio de dirección, ese cambio de fuerza, todo tiene como unas direcciones de fuerza, ¿verdad? Las fibras, el tendón, el ligamento, supuestamente tienen mucha flexibilidad, pero si es brusco y repentino, no va a poder soportarlo. Por lo Cierto. tanto, Y dime. sí. No, dime. No, es que ya entraba a un concepto también que es el tema de las repeticiones versus el tiempo que hay que entrenar. Es decir, que muchos tienen arraigado el concepto de que hay que hacer de 8 a 12 repeticiones con tanta cantidad de peso. Y aquí, según yo entiendo, tu forma de verlo y bueno, la forma de verlo en esta metodología de entreno lento es totalmente opuesta a las repeticiones, sino es más bien enfocada en el tiempo bajo tensión. Exacto. Lo de 3 series de 15, por ejemplo, se ha sacado del mundo del fitness cuando la época de los culturistas aplicaban este método de high volumen, ¿sí? De mucho volumen, pensando en ganar más masa muscular, pero lo aplicaban de la siguiente manera. La primera serie lo hacían pensando en calentar la musculatura, ¿sí? La segunda ya para entrar en el trabajo de fuerza. Y la tercera pensando que por si acaso me he dejado algo en reserva, se lo acabo de fatigar. Por lo tanto, la metodología Slow Training ya aplicamos fuerza desde el primer minuto cero, aplicando ese calentamiento sin tener que calentar, porque como lo hacemos lento, eso ya va haciendo el efecto de calentamiento. Segundo, ya estamos entrando en tema fuerza, ¿ok? Cuando llega el momento fallos que ya no me permite continuar la fase concéntrica, me permitirá seguir con la excéntrica. Porque yo soy mucho más fuerte en la excéntrica. Por lo tanto, no hay miedo a que yo tenga que soltar la pesa. El fallo es siempre en el concéntrico, que me cuesta mucho más levantar la pesa. En cuanto he alcanzado esa intensidad de la fuerza, ya está. ¿Dónde estará el límite? En mi genética. Siempre me llevará a la misma limitación. Mi genética es la que va a hacer que yo no logre seguir creciendo más. Y reconocer eso es sin el ego, porque es verdad que uno no le gusta ver su cuerpo con limitaciones, ver sus fuerzas, sí, pero tenemos que aceptarlo. Yo tengo una genética X que sí que es verdad que trabajándola va a mejorar, pero siempre hay un límite, un tope que marcará mi genética, ¿sí? ¿Y No cuánto crees? yo voy a ganar más. Es de Exacto. cajón, de cajón. ¿Y cómo tú recomendarías
rutina, digamos, de una forma muy simple para que las mujeres que nos escuchen digan, ya lo puedan poner en práctica. Por ejemplo, bueno, voy a hacer entreno de pierna, voy a hacerlo súper lento, tal vez entre un minuto, o bueno, lo que puedan aguantar, entre 30 segundos a un minuto. Va a depender, me imagino, de el nivel pues sí, de resistencia que ellas pueden tener, depende de su estado físico actual, y me imagino que obviamente entre más vayan entrenando, pues ese tiempo de tensión y de uso de la musculatura pues va a ir aumentando, pero la intención sería llegar al fallo, me imagino. Claro, el tema es que no nos interesa alargar ese tiempo del ejercicio, porque entonces ya se convertirá en un ejercicio aeróbico y no de fuerza anaeróbico, ¿ok? Ujú. Para ganar fuerza tengo que hacérselo con la fuerza, no con resistencia en el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo es de progresivo eso? Tengo que irle añadiendo carga progresiva, ¿ok? O, dicho de otra manera, imagínate que estoy en el hotel y no tengo las pesas, las mancuernas conmigo y quiero hacérselo con ese esfuerzo alto. Lo que voy a elegir, Michelle, como hemos hecho tú y yo, la sentadilla, en lugar de subir estirando más las piernas, voy a elegir el recorrido donde a mí me suponga más esfuerzo. Por lo tanto, ahí me voy a mantener todo el ejercicio, ¿ok? Ujú. Ahí está mucho más trabajada mi pierna que no cada Estás sentadilla. estás generando mayor resistencia, mayor tensión, estás haciendo más difícil el ejercicio al no tener este peso externo, ¿verdad? Claro, incluso si yo lo llevo con peso externo, ojo, cuidado a solo tener en cuenta esos kilos y no mi cuerpo, que es un peso viviente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que mis segmentos corporales son peso, ¿ok? Por lo tanto, pongamos el ejemplo de un press de hombro, que, ojo, cuidado, que hay gente que se lo hace de pie, Ajá, usando impulso. exacto, hacer esto, ¿verdad? Para tirar más peso, para tirar de más peso. Yo se lo haría sentado, bloqueando mis caderas para que se centre en el trabajo de mis brazos. Cuidado, porque si se lo coloco ahí arriba, no me ofrece resistencia. ¿Ok? Cuando todas hacen esto, yo se lo dejo como el de piernas. Procuro no estirarlo del todo porque arriba no me ofrece resistencia y se lo dejo a mitad de camino, sin bajárselo del todo. El peso siempre lo llevo yo, nunca lo dejo, que es muy distinto. El bajo, levanto, bajo, levanto. O el hacérselo desde aquí, que ya llevo yo el peso controlado, hasta más o menos ahí, que ya empieza a disminuir ese peso. Bajada lenta, sin dejar el peso, lo cambio, procurando no hacerle la pausa en ningún punto, porque se va a relajar mi musculatura. Se trata de trabajarlo para fatigarlo. Si perdemos ese objetivo de vista, se va a estar relajando todo el rato, que es procura lanzarlo, descansa, procura lanzarlo, descansa. ¿Ok? Ahí hay
ese punto de entrenamiento falso. Llaman entrenamiento falso porque a ti te va a mantener engañado y además no verás resultados. No va a haber resultados. Puede ser que sea tu genética súper mega buenísima, no te lesiones y vayas a mejor, pero eso no suele suceder en la mayoría. Perfecto. Perfecto, Esther. Para ir cerrando aquí un poco ya la entrevista, ¿con qué mensaje te gustaría que se queden las mujeres que nos están escuchando acerca de la importancia del entreno de fuerza lento? Como ya mencionamos, Michelle, todas a partir de la menopausia, cuando pasamos los 50, sabemos que es imprescindible entrenar la fuerza porque la perdemos con los años, la osteoporosis, el síndrome metabólico, la diabetes, problemas en las articulaciones, la sarcopenia. Todas esas son enfermedades que la gente está ya muy harta de oírlas y no ponemos remedio, porque entrenar la fuerza es un arma de doble filo. O la entrenamos bien o hay un riesgo alto de lesiones. Para entrenarla bien, yo reconozco que el mejor método es el slow training. El slow training se basa en dos cosas: movimiento lento y sentir todo el ejercicio, la resistencia que se opone a tus músculos. No hay atajo posible con movimientos rápidos. Ya hemos dicho, para estimular y trabajar las fibras mal llamadas rápidas, son las que necesitan un estímulo de esfuerzo alto, no de velocidad rápida. Para ello están programadas las de tipo 2, que son las que vamos a perder y se van atrofiando más rápido. Las de tipo 1, de bajo umbral, no las perdemos, no se pierden, son muy resistentes y están ahí, pero no hacen ninguna función en cuanto a todos estos problemas de salud que tanto nos dicen. Incluso enfermedades mentales. Necesitamos de la musculatura. Por lo tanto, yo lo haría con esta metodología y además alguien que te enseñe, ni que sea los primeros meses. Ahora vía online es tan fácil estar ahí viéndote cómo haces el ejercicio, guiándote, dándote las instrucciones para que tu cuerpo lo vaya asimilando y ya una vez que sea capaz de aplicarlo, ya está. Exacto. Sí, yo creo que es muy importante que las personas se queden con el mensaje de que el ejercicio de fuerza no es no tiene únicamente como objetivo el tema estético, el tema físico, pues, si bien es bonito, obviamente, verse en el espejo y verse bien, verse fuerte, sino más bien los beneficios que se pueden obtener, como el evitar este tipo de enfermedades como la sarcopenia, como la osteoporosis, que es el debilitamiento de los huesos, síndrome metabólico, enfermedades metabólicas como la diabetes, cardiopatías, incluso lo que mencionabas de enfermedades mentales, o sea, cómo el músculo realmente tiene influencia en el área cognitiva, ¿verdad? En la parte mental, en generar estas nuevas conexiones neuronales, en el hacer de que tu cerebro y tus neuronas pues estén regenerándose. Creo que eso es como lo más importante, pues el tema de verlo como salud. Claro, últimamente oigo mucho los 10.000 pasos diarios. Eso es
una locura. O sea, cuando yo les digo que no hago nada de cardio, se me echan todas encima diciendo que eso es malísimo, que los 10.000 pasos. Si te cuento cómo surgió la idea de los 10.000 pasos, vas a ¿Cómo fue? flipar. Fue un, Cuéntame. fue un japonés que se sacó de la manga porque tenía que hacer un marketing brutal de un contador de pasos, decidió poner la cifra a voleo 10.000 para redondeo y dijo que eso era un contador de pasos ideal para todo el mundo, 10.000 pasos diarios. En esa época los norteamericanos eran muy obesos, los años 70, 80, ¿sí? Bueno, pues del médico, del cardiólogo, de la obesidad, tratando patologías, todos los pacientes se los llevaron al traumatólogo de lesiones. Por lo tanto, no es tanto el caminar lo que te va a dar fuerza, ¿sí? Si te gusta andar, bien, pero no con el objetivo de ganar fuerza. Súper, súper, gracias Esther. Y por último, déjanos o cuéntame cómo es que pueden encontrarte las personas en tus redes sociales, en tu página web, para que puedan pues contactarse contigo y saber el tipo de entrenamientos que tú ofreces. De igual forma, pues voy a dejar esto en la descripción del video, ¿verdad? Yo como tú que me has encontrado por las redes, la mayoría que cuelgo son en Instagram y en Threads. Hago 3 tipos de entrenamiento: presencial aquí en Tarragona, España, online, pero vía en directo por videollamada, donde te guío en el momento, y mando rutinas de entrenamiento. Pero yo aconsejo esta tercera opción si ya hemos hecho algún entrenamiento conmigo, aunque sea vía online. Material poquísimo, unas mancuernas, una banda elástica, ya es suficiente para entrenar toda la masa muscular. Por lo tanto, es mucho más simple de lo que nos han hecho creer. Y no necesitamos entrenar a diario. 1 o 2 entrenos semanales suficiente. Ok, perfecto. Gracias, Esther. De verdad que fue una increíble charla la que tuvimos y estoy segura de que le va a dejar mucho valor a las mujeres y a las personas que nos escuchen. Así que gracias y ahí voy a estar colocando tus redes sociales en la descripción. Gracias, Michelle. Un abrazo. Un abrazo, gracias.